Hoy está con nosotros una leyenda de la música, ganadora de 8 Grammys, coreógrafa, actriz y asturiana, Valentina Castaño Tornero. ¿No les suena? ¿Y si les digo Tina Turner? Buenas noches, Tina. Buenas noches, Jesús. Pues aquí estoy, fiu del alma. Valentina Tornero para servirte. Y para que veas que soy de verdad, voy date con la mi pierna a la tu cabeza. Solo la auténtica Tina Turner puede tener unas piernas tan llargues y tan flexibles. Y si me das un peine, fágote la raya del medio y todo. Soy artista multidisciplinar. Lo mismo te canto un temazo, que te cuento un chiste o te hago una fabada. ¿Sabes que tuve un programa de comedia en la televisión americana? ¿Ah, sí? Era un programa muy prestoso. Empezábamos con un chiste del tipo... ¿Cómo se llaman les medicines que los chinos no tiren aunque ten caducaes? Los nolotiles. Tina, ¿cuántos años pasaste en Asturias? Pues mira, yo nací en 1870 y... Perdona, 1870. Sí, 1870. Entonces tienes la friolera de... 144 añucos recién cumplidos, Jesús. Pues estás estupenda, Tina. Ya quisieren muchas mujeres de 140 años estar como estás tú. Gracias. Decíate que nací en Cudillero en 1870 y hasta 1950 no marché para Estados Unidos. ¿Y a qué te dedicaste durante todo este tiempo? Pues a guisar y a cantar. ¿Guises? Home, hago un arroz con leche de mojar calzoncillo. Fui guisandera del año 3 veces seguidas, Jesús. Tina, fálanos un poco de la tu relación con la yoca del Rinconín de Xixón. Pues nada, que la yoca al Rinconín soy yo. Quiero decir, yo soy la que posee para el escultor como modelo. Eso sí, pusiéronme la falda más corta de lo que yo suelo llevarla. ¿No ves el pelo? El pelo es igual que el mío, que a mí con la humedad pónseme así como aleonao. Creo que nuestros compañeros de realización tienen esta imagen por ahí. Ahí estamos viéndolo. ¿Ves? Y el mismo gesto que cuando yo canto dándolo todo en el escenario. Soy asturianina, soy lo de verdad. Nací en la corredor y ay. Todo el que nació en Asturias puede ya decir que nació en la gloria, ya. ¿Veslo? Somos claváis. Tina, pasó ya mucho tiempo desde el concierto aquel que hiciste en el Molinón, en el que nunca había ni un alfiler. Sí, muchísimo. 8 de julio de 1990. Tenía yo 120 años y el pecho estaba empezando a caerme. Y como de aquí ya no había Wanderbra, pues tuve que sujetarles para arriba, así tirando de ellos. Mira, tengo aquí una entrada. ¿Veslo? Lo que te decía, tirando de ellos para arriba. Bueno, Tina, por desgracia tenemos que ir acabando, pero no queremos que te vayas sin darte un obsequio por parte del programa. Muchas gracias, todo un detalle. La Virgen de Covadonga, negra, no lo pillo. La Santina Turner. Debíatela por el chiste de los chinos de antes. Y es mundial, Jesús, y es mundial. Y hasta aquí, foriatones amestaos. La semana que viene charlaremos con otra celebridad de talla mundial y su relación con el Principado. Porque recuerden que Asturias es mundial y el resto, tierra conquista. ¿Oíste, Jesús?
Dime. ¿Sabes cuándo lle el casting para la Orquesta Principado? No fastidies, que vas a presentarte. Está la cosa muy mal, fiu. Si supieras que canto en bodes y bautizos, comuniones no, ¿eh? Que todavía puedo elegir. Ah.